Qué bendición. Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a tomar un texto donde el Espíritu del Señor nos va a hablar acerca de recobrando la visión. ¿Recobrando qué? La visión. Y el apóstol Pedro nos enseña por el Espíritu de Dios en la palabra apostólica que hemos estado trabajando de la siguiente manera. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. ¿La vista cómo? Muy corta. Y luego dice, es ciego. Tremenda expresión. Porque dice la palabra, tiene la vista muy corta, pero también es ciego. Dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, el Señor nos ha estado hablando justamente de que Él quiere que sus hijos tengan plena seguridad de salvación. Él nos ha estado hablando de que hay unas virtudes que el Señor quiere desarrollar en nuestras vidas y que esas virtudes nos convierten en creyentes productivos. Esas virtudes también nos convierten en creyentes cada vez más útiles en la mano del Señor. Pero este texto nos habla de que si no buscamos estas virtudes espirituales, entonces se puede perder la vista. Ahora, recuerde que esta carta que el Señor nos está llevando a estudiar es para creyentes. ¿Es para quién? Entonces lo que llama la atención es que aún siendo creyentes podemos tener una amenaza de una enfermedad espiritual que se llama ceguera. ¿Que se llama cómo? Ceguera espiritual. Una enfermedad espiritual que se llama ceguera espiritual. Se puede volver ciega. Ahora, si una persona no busca las virtudes espirituales, pueden perder la visión, la vista. Por eso dice la palabra y oído. Una persona que pierde la vista o pierde la visión es una persona, primero, incapaz de ver el plan de Dios. No puede ver cuál es el plan de Dios para su vida. No distingue cuál es el propósito de Dios para su vida. Entonces, una persona que sufre de ceguera espiritual puede empezar a confundir su vida, a perder el enfoque que Dios quiere en su vida, ¿no? Y ahí tenemos ejemplos. Hay ejemplos para ir colocando un fundamento donde dice la palabra de Dios que Dios tenía un plan con Moisés. Dios tiene un plan con tu vida. Y es un gran plan. ¿Cuántos dicen amén? Pero la palabra de Dios nos dice que un día Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Dice, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Luego dice la palabra, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande ¿qué? Visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? La palabra de Dios nos dice que Moisés estaba en un proceso con Dios y él
había desarrollado el oficio de ser pastor. Estaba pastoreando ovejas. Pero en esas, el ángel del Señor se le apareció. De lo cual pido a Dios que hoy pueda pasar eso para tu vida. Y cuando se apareció el Señor, corrió el velo de lo sobrenatural y le mostró una gran visión. Una zarza ardiendo que no se consumía, para atraer y llamar la atención de Moisés. Y ahí Dios le reveló a Moisés que el plan para él no era que estuviera en un desierto, no era que estuviera apacentando ovejas físicas, no era que estuviera trabajando para Jetro, sino que el plan de Dios para él era que él fuera un libertador de una nación. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hay visión, tú descubres el plan que Dios tiene con tu vida. Por eso es importantísimo lo que estamos hablando con respecto a recuperar la visión. Oído, una persona que pierde la vista impide dimensionar el Dios grande que tenemos. Una persona que va perdiendo la vista siendo creyente espiritualmente, entonces le impide dimensionar quién es Dios, la grandeza de Dios, el poderío de Dios, el señorío de Dios, la soberanía de Dios, la majestad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando una persona está quedando ciega espiritualmente, la persona comienza a perder de vista: Dios es grande. Dígame algo. ¿Sí? Dice, mire este ejemplo que me gustó mucho. En Ezequiel, dice la palabra, el profeta Ezequiel, una palabra profética. Aquí dice que aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río de Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones ¿de quién? De Dios. Ahí nos habla de Ezequiel. Ahora Ezequiel está con los cautivos, con todo el pueblo de Dios que fue llevado cautivo a Babilonia. Fueron arrancados de su patria, fueron empobrecidos, oído a esto, fueron rotas las relaciones de familia y se los llevaron cautivos, estaban esclavos, estaban oprimidos ahí. Y eso les estaba llevando a estar ciegos de quién era Dios. Y dice la palabra que estando ahí, los cielos se abrieron. Te bendigo en esta mañana y pido a Dios que los cielos se te abran a ti y a tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Los cielos se abrieron y empecé a ver, dice él, vi visiones de Dios. ¿Sí? Vi visiones de Dios. Comenzó él a ver a Dios en la dimensión que él es. El final del versículo de este capítulo, el versículo 28 dice: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria del Señor. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Wow. Dice la palabra que Ezequiel vio la gloria de Dios. ¿Y qué es ver la gloria de Dios? Ver la grandeza de Dios. ¿Y por qué Dios hace eso? Dice, puede ser que usted esté esclavo, puede ser que usted esté oprimido, puede ser que lo hayan expatriado, puede ser que sus relaciones de familia estén rotas. Los cielos se abren y vas a empezar a ver a Dios, un Dios que tiene el poder para volverte a llevar a la tierra prometida, un Dios que tiene el poder para volver a recuperar las relaciones de tu casa, un Dios que tiene toda la gloria, todo el poderío para levantarte y sacarte del estado en que te han colocado. Que alguien me diga amén a eso. Cuando uno comienza a recuperar la visión de quién es Dios, entonces comienza a darse cuenta que todos los problemas de esta tierra son pequeños comparados con la grandeza de Dios.
Te bendigo en esta mañana. Tus problemas se van a reducir en esta mañana y la visión de Dios va a ser grande y vas a ver que para Él no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Y al que cree, todo le es posible. ¿Cuántos lo creen de verdad? Dele un aplauso al Señor si usted lo cree, amén. Oído, por eso usted y yo debemos de saber que como creyentes también hay un sistema que quiere que nos cegarnos, quiere que perdamos la visión. Por eso es importantísimo venir a la casa de Dios, porque ahí Dios nos va a mostrar quién es Él. Además, los que pierden la vista, ¿cierto? Impide ver a largo plazo, de saber cómo se espera que sea su futuro. Cuando una persona lógicamente, cuando ha perdido la vista, no puede ver ni cerca ni de lejos. No puede ver el futuro. Y nosotros tenemos, por la gracia de Dios, que aprender a ver el futuro con los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y algo importante, mire lo que le pasó a David. Dice la palabra, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. David era un hombre que tenía sus ojos espirituales sanos, abiertos. ¿Sí? Y él sabía que el futuro estaba en las manos de Dios. Te bendigo en esta mañana. Tu futuro no está en este planeta, no está en las manos de un doctor, no está en las manos del gerente de un banco. Tu futuro no está en las manos de tu profesión, de tus estudios. Tu futuro está en las manos de Dios. Y si tu futuro está en las manos de Dios, todo lo mejor puede llegar a pasar. He oído esto. Mire, le dio una visión a través del profeta Natán a David y le hizo ver lo que Dios iba a hacer en el futuro. Versículo 8, dice la palabra, Dios le dice, y también usted tiene que tomar estas palabras para usted. El Señor le dice, yo he estado contigo. ¿Cuántos dicen amén? He estado contigo en todo cuanto has andado y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti. Que alguien me diga amén a eso. Yo no sé qué enemigo estés enfrentando en esta mañana. Dios te dice, yo lo puedo cortar. Todo enemigo espiritual, todo enemigo moral, todo enemigo de tu matrimonio, todo enemigo de tu familia, todo enemigo de tu salud, todo enemigo que se levante, dice Dios, yo lo puedo cortar delante de ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y te haré, comienza el Señor a hablarle de su futuro. Dios es el único que conoce tu futuro y mi futuro. Y Dios le dijo a David, y te haré gran nombre como el nombre de los grandes en la tierra. ¿Qué significa la palabra, pastor? Significa que tu nombre va a tener trascendencia en esta tierra. Tu nombre no va a ser olvidado. Tus hijos hablarán de ti, hablarán del buen ejemplo, hablarán del testimonio que tú dejaste en tu casa. Tus hijos, tus nietos, los hijos de tus hijos, hablarán de ti. Tu nombre no se borrará de esta tierra porque tú dejarás un legado de bendición. Que alguien me diga amén a eso. Su futuro. Yo sueño con ese futuro. ¿Sí? Y luego dice la palabra de Dios en el versículo 10, dice, y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, dice, mas humillaré a todos tus enemigos. Te bendigo con esta palabra. Los enemigos que estás enfrentando hoy en día, Dios los va a humillar. No me creyeron. Vamos a ver si por acá me creen. Los enemigos que has estado enfrentando, Dios te dice, los voy a humillar. Los voy a doblegar, los voy a colocar debajo de tus pies. Son palabras que describen mi futuro. Puede ser que ahorita estás siendo atacado, puede ser que ahorita estás siendo oprimido, pero Dios te dice, yo estoy contigo y no dejaré que esos enemigos sobrepasen el límite que yo les he puesto y todos ellos serán humillados. ¿Cuántos dicen amén?
Y te hago saber, además, dice el Señor, que el Señor te va a edificar casa, que el Señor va a levantar tu familia. ¿Cómo está tu familia? Pastor, mi familia está grave, mi familia está en un desorden, mi familia está pasándola mal. Pues Dios te dice que si te tomas de la mano de Él te da la visión y vas a cambiar esa visión de esa familia deshecha por una familia que Dios va a levantar, que va a edificar, que va a construir y va a colocar en alto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios nos habla. Y por eso cuando venimos a la presencia de Dios es necesario que entendamos que tenemos necesidad de recobrar la visión espiritual. Recobrar la visión espiritual. ¿Qué le digo Dios? Todo esto le digo y más. Por eso es que cuando Cristo vino aquí a la tierra, usted se da cuenta que algo que el Señor vino a hacer, la misión de Cristo. Cuando usted la lee en la palabra de Dios, dice, el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Así dijo Jesús cuando inició su ministerio. Por cuanto me ha ungido. Y en medio de ello dijo, para darle vista a los ciegos. Solo Cristo puede darle visión a las personas. Y una visión del reino de Dios. Ahora, pastor, todos los que estamos aquí estamos bien de ojos, ¿no ve? Estamos hablando de lo espiritual. Aunque Dios también sana lo físico. Pero Dios me habló esta palabra que teníamos que recordar. Mire, por eso Cristo tuvo 3 escenas que se narraron en los evangelios. Escenas donde Cristo le tocó que quitar la ceguera para que las personas pudieran tener una vida plena. Para poder arrancar de ellas cosas que no les servían y para que pudieran tener una nueva etapa de bendición de la mano de Dios. El primer ejemplo lo encontramos en Marcos, donde dice la palabra de Dios, capítulo 10, el versículo 46. Mire lo que dice. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, Cristo, Él y sus discípulos y una gran multitud, apareció un hombre llamado Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo. Oído esto, estaba sentado junto al camino y estaba mendigando. ¿Cómo estaba? Tremendo. Porque ya la palabra de Dios nos está colocando en un escenario de lo que le pasa a una persona que pierde la visión. Una persona que pierde la visión espiritual es una persona que va a estar junto al camino y va a estar mendigando. Bartimeo era una persona que además de sufrir la incapacidad de ver, entonces era una persona que dependía de los demás. Era una persona que mendigaba. Era una persona que tenía bajo autoestima. Y lo aplicamos. Una persona que tiene o que ha perdido su visión comienza a caer en un estado lamentable de mendigar amor, de mendigar compañía. Comienza a caer en un estado de mendigar atención. Personas que caen y que están perdiendo la visión espiritual, comienzan a tener estos síntomas, comienzan entonces ellos a estar pidiendo a los demás, a estar demandando de los demás, a estar exigiendo de los demás. Oído, y ese no es el estado que Dios quiere con los hijos de Dios. Ese espíritu de mendicidad a veces se mete en las relaciones de pareja. Hombres, no mendiguen amor. Mujeres, no mendiguen amor. Hombres, no mendiguen compañía. Mujeres, no mendiguen compañía de sus.
Y tengamos mucho cuidado con eso dentro de la familia. Porque la gente que está perdiendo la visión espiritual comienzan a mendigar, a contentarse con sobras, a contentarse con limosnas, con pequeñas fracciones, y ese no ha sido jamás el plan de Dios con sus hijos y sus hijas. Y por eso dice la palabra de Dios que estaba ahí él y estaba mendigando, mire el estado. Pero luego dice la palabra de Dios, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ciego pero no sordo. Otra vez, ciego pero no sordo. La palabra de Dios dice que oyendo que era Jesús. Miren la importancia de lo que usted oye. ¿Qué es lo que ha estado oyendo usted últimamente? Porque lo que usted oye determina en mucho lo que usted es. Y él está oyendo que Jesús estaba pasando cerca de él. Yo no me imagino el cuadro. Bartimeo estaba ahí mendigando cuando comenzó a escuchar en medio de la multitud que Jesús estaba pasando cerca de él, y él comenzó entonces a decirle, o hasta pedir el favor: vea, acérqueme a él, lléveme ante él. ¿Por qué? Porque algunos estudiosos de la palabra dicen que Bartimeo había estado indagando y le había llegado la noticia a su oído de que Jesús ya había sanado ciegos. Algunos comentaristas dicen que entonces Bartimeo le llegó la noticia de que Jesús sanaba ciegos. Y él oyó eso. Y cuando lo oyó, comenzó a soñar que Jesús podía recuperar también la vista que él había perdido. Qué lindo que es escuchar de Jesús eso. Por eso la obligación de nosotros, la multitud que conocemos a Cristo, nuestra función es dar a conocer, publicar por todos los medios lo que Jesús ha hecho con nuestras vidas. Si Jesús sanó tu corazón, que lo escuche alguien que tiene su corazón roto, que lo tiene hecho pedazos, porque si llega esa noticia a él, esta persona va a decir: yo comienzo a soñar de que lo que hizo el Señor con él, lo puede hacer conmigo también. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso es bueno contar el testimonio de lo que el Señor hizo con tu matrimonio, de lo que el Señor hizo con tus hijos, de lo que el Señor hizo con tu esposo, con tu esposa. Contar y que se escuche el testimonio. ¿Por qué? Porque un testimonio lo primero que obra es en la mente de las personas para decir: si Dios lo hizo con ellos, Dios también puede llegarlo a hacer conmigo. ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! Tremendo. Porque Bartimeo está diciendo que él oyó que era Jesús Nazareno, e inmediatamente se dice que las personas que pierden, por ejemplo, una facultad, los que pierden, por ejemplo, la facultad de la vista, desarrollan muchísimo el oído. Porque les toca que tener una sensibilidad mayor. Al no tener eso, entonces comienzan a desarrollar esa capacidad. Eso pasa con nosotros, la iglesia. La iglesia, cuando nos congregamos, cuando nos reunimos, es necesario que usted escuche lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará, porque eso mismo puede ser que Dios lo haga contigo. ¿Sabe qué dice la palabra? Entonces comenzó a dar voces, diciendo, ¿cierto? Por favor, otra vez del anterior. Comenzó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Oído? Mire la oración, porque tenemos que aprender a orar. ¿Cuál es la oración? Mire que él era ciego y él le hubiese podido: Señor, lo primero que le hubiera pedido es: Señor, regrésame la vista. ¿Qué fue lo que pidió primero? ¿Qué fue lo que pidió primero? Misericordia. Y esta es la oración que le agrada a Dios.
No pida primero su necesidad específica, pida misericordia de Dios. ¿Qué es misericordia? Misericordia es favor a una persona que no lo merece. Yo estoy aquí por la misericordia de Dios. Yo soy honesto. Es más, yo estoy predicando aquí es por la misericordia de Dios. No me lo merezco. ¿Quién se merece ser portador de la palabra de Dios? ¿Quién se merece ser portador y promocionar las verdades del cielo? Nadie en esta tierra se lo merece, pero por misericordia de Dios somos instrumentos en la mano de Dios. Y dijo lo que tenía que decir. Digo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y eso nos ayuda a nosotros a saber de que hay muchas obras de Dios que son por gracia. Usted no se la merece, yo tampoco, pero a Dios es especialista en dar favores a los que no se lo merecen. Y luego dice la palabra, el versículo 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. ¿Cómo clamaba mucho más? Hijo de David, ¿qué? Mire, el tipo se fue atrás de Jesús, no sé cómo, a tientas, golpeando a la gente. Él veía que Jesús estaba ahí. Yo creo que la presencia de Jesús se sentía en medio de la multitud, así como se siente en medio de nosotros. Pero hay gente sensible a esa presencia. Aunque había una multitud, el que más atraído se mostraba era Bartimeo. Yo no puedo perder mi oportunidad de encontrarme con Jesús, porque si me llego a encontrar con Jesús, mi vida entera puede cambiar. Y él siguió, y mientras él oraba, sí, oído a esto es que se le llama un clamor de gran fe. Un clamor, un grito de fe. Clamar. Hay veces a nosotros, hermanos, nos meten como en una camisa de fuerza para orar. Señor, ¿usted imagina a Bartimeo con la necesidad? Señor, si es tu voluntad, si tú quieres, si me alcanzas a escuchar, ¿será que me haces el favor y me sanas? Hermanos amados, hay veces, hermanos, que nos toca que dejar la cortesía, nos toca que dejar la elegancia, nos toca que dejar el prestigio y nos toca que ir, hermano, a gritar al Señor y decirle: Señor, Hijo de David, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres el poderoso, ten misericordia de mí. Oído esto, ¿sabe qué dice la palabra? Que lo reprendía. La multitud comenzó a decirle: mire, no haga bulla en el culto. Deje ese escándalo. Una frase que es muy conocida, ¿no? En el medio es: Dios no es sordo. A mí me dicen eso porque yo soy un predicador así gritoncito. Pastor, no grite que Dios no es sordo. Sí, yo sé que Dios no es sordo. Pero lo que pasa es que hay una cantidad de voces que pelean con mi voz. Ahí están las voces del desánimo, está la voz de mi ceguera, está la voz de Satanás. Y yo necesito levantar la voz a mi Dios y decirle: Dios, mientras tú pasas por esta casa, yo creo que tú me puedes sanar, tú me puedes liberar, tú puedes cambiar mi vida para siempre. Solo tú lo puedes hacer. Porque hay una guerra. Hay una guerra de voces. Las voces que lo reprenden, que lo regañaban, que le decían: mire, deje la bulla, deje el escándalo, no ore así. Hay veces toca levantar la voz, porque la voz de la fe debe ser más grande que la voz de la enfermedad. Y por eso es tan importante lo que dice aquí. Dice el versículo 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. ¡Wow! Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Cristo sigue llamando.
¿Sabe qué dice la palabra? Que llegó un momento que su oración perseverante llegó ante el trono del Señor. Te bendigo en esta mañana. Tu oración perseverante ha tocado el trono de la gracia de Dios. Pastor, ¿dónde está eso? La Biblia enseña en Hebreos que eso es lo que nosotros debemos hacer, acercarnos confiadamente, dice la palabra del Señor, que nos acerquemos confiadamente ante el trono de su gracia para hallar el oportuno socorro para nuestras vidas. ¿Y sabe cuándo eso sucede? Pero cuando nosotros de verdad lo estamos necesitando, cuando hay algo urgente, hay algo de vida o muerte. Cuando no tenemos algo de vida o muerte, nosotros nos relajamos en nuestras oraciones. Nuestras oraciones, hermanos, se vuelven todas elegantes, ¿sí? Todas fifirifi, todas así. Pero cuando uno está en urgencia, cuando uno está, hermano, ¿qué importa que me vean llorar? ¿Qué importa que me vean clamar? ¿Qué importa? Lo que importa es que yo pueda tocar el trono de mi Dios. Y por eso dice la palabra de Dios, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para lo oportuno que socorro. Eso lo estaba haciendo Bartimeo. Bartimeo, al estar ahí, se daba cuenta de que esas calles polvorientas de Jericó se convirtieron en el trono del Señor. Y él se acercó a Jesús. Este lugar que estamos aquí se convierte en el trono de la gracia de Dios. Y los que quieran acercarse a ese trono, porque yo sé que Cristo está aquí en medio de nosotros, vas a hallar, como dice la palabra, tu oportuno socorro. El Señor es nuestro socorro y el pronto auxilio en medio de nuestras tribulaciones. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso, volviendo a la historia, él clamó y hasta que escuchó el llamado del Señor, Jesús lo mandó a llamar. Si tú estás aquí, es porque Jesús te mandó a llamar. Yo no sé a quién usó el Señor, pero el Señor usó a alguien para mandarte a llamar. Hay algo importante para decirte de parte de Dios. Tú pudieses estar en cualquier otro lado, pero el Señor desde su trono te mandó a llamar a ti. Él está interesado en ti, está interesado en tu casa, está interesado en tu familia, está interesado en la salvación de tu familia, está interesado en que tú le conozcas. Y Dios utiliza al que tenga que utilizar. Por eso dice la palabra que Jesús mandó a llamarle. Y cuando mandó a llamarle, le llamaron al ciego diciéndole, ten confianza. Levántate, te llama. Qué lindo es eso que yo también puedo decirle a ustedes, hermanos, podemos estar aquí. Dios utiliza personas, pero el que nos mandó a llamar se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él te mandó a llamar porque hay algo que quiere hacer en tu vida. Y luego dice la palabra de Dios, entonces, en el versículo siguiente, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Cómo se recuperó la visión? La visión espiritual se recupera cuando nosotros soltamos nuestra capa. ¿Qué significaba esa capa para Bartimeo? Esa capa significaba su pasado de mendicidad. Esa capa significaba, las capas de los ciegos eran la protección de ellos en el frío, cuando llovía o cuando hacía mucho sol, se tapaban, era una cobertura. Y para que haya una visión espiritual, tenemos que renunciar, tenemos que soltar las coberturas de nuestra antigua manera de vivir. Tenemos que soltar. ¿Qué significaba esa capa para Bartimeo? Esa capa había visto a Bartimeo llorar, frustrado. Esa capa había visto a Bartimeo cómo él se sentía incapaz.
Pero él escuchó el llamado de Jesús y dijo, yo no quiero más que esta capa me ate. Yo quiero liberarme. Soltó la capa y el llamado de Dios para tu vida en esta hora es, suelta tu capa de dolor. Suelta tu capa de tu antigua manera de vivir. Suelta tu religión. Suelta eso y ven a Jesús, que Él hará la obra en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso dice la Escritura de esta manera. En nosotros los creyentes tenemos muchas capas que involuntariamente a veces nos vamos cobijando con ellas. La capa de la religiosidad, la capa de la comodidad, del confort. Todo el tiempo había estado Bartimeo ahí, recibiendo migajas, sobrado de los demás. Digo, no, el Señor me está planteando una vida diferente. El Señor me está llamando a algo mayor. Yo suelto mi capa, suelto lo que yo creo que me protege terrenalmente, lo suelto y me voy hacia la protección verdadera que es Cristo Jesús. Hay muchas personas que por no soltar su capa se pierden de un encuentro real con el Señor. De un encuentro real. La capa puede significar prejuicios. La capa puede significar los prejuicios que hay veces nos metemos en la cabeza. ¿Sí? De que el enemigo es experto en colocarnos esas capas. No vaya a la iglesia. No vaya, que allá no aman a la Virgen María. No vaya, allá le sacan la plata a usted. Todo eso son capas que el diablo coloca para que usted no se encuentre con Jesús. Pero cuando usted coge y dice, no, el que me está llamando es Cristo. Yo siento el llamado. Yo veo que a través de un compañero de trabajo, a través de un vecino, a través de la radio, a través de la iglesia, mi propia conciencia, hay alguien que me está llamando. Y por encima de los prejuicios, yo suelto mi capa y voy a encontrarme con mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted logra hacer eso, entonces Jesús, dice la palabra de Dios que Él pudo venir a Jesús. Y cuando pudo venir a Jesús, dice la palabra, respondiendo Jesús le dijo, mire qué pregunta más maravillosa. Le digo, ¿qué quieres que te haga? Alguien decía, ¿no? Y siempre se pregunta, ¿cómo así? Pues si está ciego, obvio. Si está ciego, obvio que lo que necesita es vista, visión. Pero el Señor quería despertar ahora sí la necesidad específica por la que Él se había acercado a Jesús. Si tú te has venido a acercar a Jesús, la pregunta también es tuya. ¿Qué quieres que te haga hoy? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es el anhelo más urgente que tienes tú? ¿Qué quieres que te haga? Y la palabra de Dios dice, y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Mi mayor necesidad es que se vaya esta ceguera. No quiero seguir ser ciego en mi entendimiento. No quiero tener esta ceguera en mi mente. No quiero tener esta ceguera. La ceguera me ha hecho perder la dimensión de quién eres tú. La ceguera no me permite ver a mi familia como una prioridad. La ceguera me está impidiendo enfocarme en lo que realmente es verdadero, genuino. Y él atacó su mayor necesidad respondiéndole a Jesús, yo quiero recobrar mi vista. Y Jesús le dijo, mire qué linda la respuesta del Señor, que alguien tome esta respuesta de parte de Dios. ¿Sabe qué le dijo? Vete, tu fe te ha salvado. ¿Tu fe qué? Mire, una vez más, para la aplicación, Jesús siempre da más de lo que nosotros pedimos. El hombre le pidió recobrar la vista y el Señor le hubiera podido decir esto, vete, tu fe te ha sanado. Pero el Señor vio que Bartimeo no solamente tenía necesidad de una sanidad física, sino que Bartimeo necesitaba visión espiritual.
de lo más importante que es la salvación y la vida eterna. Y por eso el Señor le dijo, aunque no me pediste la salvación, tu fe alcanza para que seas sano, recobres tu visión, pero tu fe alcanza para que seas salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Dios siempre nos dará más de lo que pedimos y entendemos. La palabra de Dios nos dice entonces que inmediatamente seguía a Jesús en el camino, se convirtió en un discípulo de Jesús. Seguir significa eso, ser discípulo de Jesús. Ahora no más estar postrado, ahora no más estar mendigando, ahora no más estarse tapando con capas, ahora no más. Ahora voy a tomarme de la mano del Señor, voy a ser su discípulo, voy a aprender cada día más de Él, voy a saber quién es Él, y yo sé que con Él mi vida y mi destino cambiará para siempre. De ahí en adelante, la palabra de Dios dice que Él generó, dice la palabra de Dios, que generó un ambiente tan poderoso en el Evangelio. Dice la palabra de Dios, Lucas 8:45, dice la palabra de Dios que el tipo generó, hermano, un ambiente de gloria. En Lucas 8:45, hablando de este mismo texto, dice la palabra de Dios de esta manera. Entonces, no es ese. Dice la palabra de Dios que ahora en vez de él de mendigar, se convirtió en una persona que podía impartir luz a los demás. Te bendigo en esta mañana. Se rompe todo espíritu de mendicidad. Tu llamado es a ser no una persona que mendigue, tu llamado es a ser una fuente de bendición para los demás. Que tu corazón esté lleno de amor, lleno de gracia, lleno de poder, lleno de todo lo de Dios, para que la gente, en vez de tú estar pidiendo limosnas, la gente venga a ti y pueda ser bendecida, puede ser llenada, satisfecha de las bendiciones abundantes que corren a través de tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso el Señor sanó y recobró su visión espiritual. El segundo caso que vemos en la Biblia está en Marcos 8, el versículo 22. Mire otra escena donde Jesús, esta es tremenda esta escena, porque mire lo que dice la escritura en Marcos 8, dice, vino luego a Betsaida. Tenga cuidado con los lugares donde nosotros hemos vivido, con el ambiente que lo rodea a usted. Porque ¿sabe qué dice la palabra? Dice, vino luego a Betsaida y le trajeron ¿un qué? Un ciego. Otra vez. Y dice la escritura, y le rogaron que le tocase. ¿Qué estaba pidiendo? Que le tocase, que Jesús le tocara. Ellos sabían que un solo toque del Señor es suficiente para que todos nuestros males se vayan. Si el Señor en esta reunión te pudiese tocar a ti, te darías cuenta de lo maravilloso que es un toque del Maestro. Pero dice la palabra de Dios en el siguiente verso, dice, entonces, oído esto, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. La pregunta del millón es, ¿por qué el Señor le sacó fuera de la aldea? ¿Por qué tenía que sacarlo fuera de Betsaida? ¿Por qué tenía que sacarlo de ahí? ¿Por qué no hizo el milagro ahí? ¿Por qué no le devolvió la visión ahí? La respuesta la tiene el mismo evangelio. En Mateo dice la palabra de Dios, el versículo de Mateo 11:20, mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces comenzó a reconvenir Jesús, comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¿No se habían qué? O sea que el propósito de los milagros del Señor es producir ¿qué? Arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Es un cambio en la forma de pensar.
Es una metamorfosis, es una transformación. Y dice la palabra que el Señor había hecho grandes milagros, pero la gente no se había arrepentido. ¿Y qué les decía Jesús? ¡Ay de ti, Corazín! Oído. ¡Ay de ti, Betsaida! Betsaida era el lugar donde vivía el ciego. Y parece ser que el Señor había hecho muchos milagros ahí. Pero la gente no se arrepentía. La gente no buscaba el cambio que viene de Dios. Y entonces el Señor un día le tuvo que soltar una palabra de advertencia. ¡Ay, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ustedes, en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Entonces de razón. De razón fue que cuando el Señor llegó a Betsaida, cogió al ciego y le dijo: necesito que salgas de ese ambiente de incredulidad, que salgas de ese ambiente de falta de arrepentimiento, que salgas de ahí. Cuando el Señor va a hacer milagros, muchas veces nos va a sacar del ambiente donde estamos viviendo. Hay que tener un equilibrio, ¿no? Cuando uno llega a Cristo. En muchos casos, Dios quiere que rompamos con relaciones de personas, hermano, que lo único que fomentan en tu vida es dudas acerca de Dios, dudas acerca del llamado de Dios. Y Dios, escúchame esto, en algún momento te va a sacar de ese ambiente y te va a decir: salgamos de ahí, porque ese ambiente no te sirve. Ambientes de amigos, ambientes de familiares, ambientes de trabajo, que lo único que están haciendo es consumir tu fe, lo único que están haciendo es traerte dudas. El Señor te va a sacar de ahí, de ese Betsaida. Es un ambiente de incredulidad. Es un ambiente donde la gente no tiene sensibilidad a lo que Dios quiere hacer. Por lo tanto, no te sirve estar ahí. Hay hombres que podrían llegar a ser mejores esposos si rompieran con esas malas relaciones de esos amigos. Hay mujeres, hay esposas que pudieran llegar a ser muy buenas esposas si lograran romper con esas relaciones de chisme, de materialismo y de cosas que no sirven para el hogar. Y por eso es que Dios, cuando va a hacer un milagro, muchas veces lo que quiere es sacarlo de ahí. Por eso dice la palabra que lo sacó de ese ambiente. Escucha este llamado. Yo sé que Dios te está hablando. Ese ambiente en el que estás no te está sirviendo, te está haciendo perder la vista, estás perdiendo la visión espiritual. Y el Señor te dice: salgamos de ahí, porque tengo un milagro para ti, tengo un destino profético para ti, tengo mayores bendiciones para ti, pero no te los puedo dar en ese lugar. Que alguien me diga algo. Y por eso dice, volviendo a la historia, dice que tomó la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea, y luego dice la escritura: y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Dice la escritura que le escupió en los ojos. Estos son actos proféticos que Jesús hacía. Recuerde que el Señor no solamente era el Mesías, el Señor también venía como profeta. Y los profetas tenían diferentes actos proféticos. Y una de las formas era utilizar los propios elementos de su vida para ilustrar una verdad. Y lo que el Señor estaba haciendo con su saliva era justamente diciéndole al ciego: tú necesitas un elemento de mi persona, un solo elemento de mi persona que te llegue a tocar será suficiente para que seas sano y libre. Desde el punto de vista de los estudiosos, los estudiosos de la Biblia dicen que la saliva aún de los rabinos
para los discípulos era sagrada y era santa. Porque la saliva no era otra cosa que la producción justamente de la vocalización de palabras. Lo que él estaba diciendo, un elemento de la esencia de la palabra de Dios necesita tocar esos nervios ópticos que estaban dañados, esa pupila que estaba dañada, porque donde la llegue a tocar, la enfermedad desaparecerá por completo y recobrará la visión espiritual. ¿Y sabe qué está diciendo aquí? Dice la escritura que le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Mire el versículo 24. Él mirando dijo, veo a los hombres como a árboles, pero los veo que andan. Una visión progresiva. La palabra de Dios dice que para que ocurra el milagro, el Señor lo tocó una vez. Pero dice la escritura que le hizo una pregunta, ¿qué ves? ¿O cómo ves? Algunos médicos dicen que él recobró en este momento la visión corta. Comenzó a recobrar la visión corta, estaba distorsionada, pero veía a los hombres parecidos a árboles que caminan. Ahora la Biblia enseña que Dios compara a los hombres con árboles. La palabra de Dios dice que si nosotros nos deleitamos en la palabra de Dios, seremos como el árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Cuántos dicen amén? Que su hoja no cae, que su fruto se dará en su tiempo y todo lo que hace prosperará. Así dice la palabra en el Salmo 1. Nos compara con árboles. Y la palabra de Dios, entonces, él está recobrando su visión. Y dice la escritura en el versículo 25, dice, luego le puso otra vez las manos. Hermanos, hay veces cuando nosotros venimos al Señor, un solo toque de Dios nos hace recobrar algo. Pero hay veces necesitamos un nuevo toque del Señor. Que el Señor nos toque nuevamente. Por eso dice la palabra que entonces le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. ¿Cuántos dicen amén a eso? La palabra de Dios dice que Jesús, sí, tocó a esta persona una vez y le devolvió parte de su visión. Pero fue necesario que lo tocara una vez más para que pudiese ver de lejos y claramente la visión de su futuro. Yo te bendigo en esta mañana, pero Dios me ha hablado. Si tú has venido a este lugar y el Señor te toca, vas a ver claramente el futuro que Él ha diseñado para tu vida y para tu casa. Pastor, ¿eso es posible? Claro que es posible. Claro que es posible. Cuando el Señor toca, te devuelve la visión espiritual. Tenemos tiempo para el último caso. Juan capítulo 1, Juan capítulo 9. Dice la palabra de Dios así. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Un ciego de qué? ¿Me ayudan a tocar el piano ya? Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Parémonos aquí en esta pregunta teológica. Jesús, una vez más, está entrando en un escenario y va con sus discípulos y ven a un ciego. Y le hacen una pregunta de teología. Señor, ¿quién fue el que pecó? ¿Este o sus padres? ¿Por qué le hicieron esa pregunta? Dos razones. Primero, porque los judíos entendían que había muchas enfermedades en las personas causadas por el comportamiento de sus padres. Entonces, si los padres pecaban, sus hijos salían con alguna consecuencia. Ellos sabían eso. Es más, la palabra de Dios dice que cuando las personas han pecado contra Dios, Dios visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Entonces hay repercusiones. Cuando los padres pecan, puede ser que hayan repercusiones sobre sus hijos. En la casa de la ceguera, cuando los padres, por ejemplo,
son promiscuos y adquieren una enfermedad venérea, sus hijos pueden salir ciegos. Afectan el desarrollo normal del hijo. Y por eso están preguntando a los discípulos, ¿quién pecó este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Cuál es la causa de la ceguera? Porque una de las causas es el pecado, otra de las causas es Satanás. Pero mire lo que dijo Jesús. Respondiendo Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Cójame esto con pinzas espirituales. Jesús está diciendo que esa ceguera no fue causa ni del pecado de los padres, ni siquiera del pecado de él. Dice que Dios, en el plan perfecto de Dios, había preparado que Jesús, el Hijo de Dios, un día caminara en medio de ese lugar, y al ver a esa persona ciega iba a ser una oportunidad para que se manifestara el poder de Dios, y la gente que experimentara ese poder, entonces iba a entender que Jesús era el Hijo de Dios. En otras palabras, Dios había permitido sufrir a esta persona ciega por 20, más o menos 30 años, con el propósito de darle una enseñanza a las demás personas. ¿Oído esto? Hay veces la gente pregunta eso, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Si una persona no ha pecado, si es inocente, ¿por qué Dios permite que hayan enfermedades en personas inocentes? ¿Por qué Dios permite que suframos? Respuesta de Jesús: para que las obras de Dios sean manifestadas en ellas. En otras palabras, hay una fecha en el calendario de Dios, en la agenda de Dios, que Jesús va a visitar a esa persona que sufre, y que cuando Él la visite, ese sufrimiento se va a terminar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hay una fecha, hay un tiempo en que se va a cumplir, en que Jesús visita y va a pasar por ese momento, y las obras de Dios se van a manifestar a favor de las personas que sufren. Por eso aquí, mire lo que sigue diciendo la palabra: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, otra vez, un acto profético. Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él el lodo los ojos del ciego. Versículo 7. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó. ¿Qué? ¿Cómo se recobra la visión espiritual? Primero, dice la palabra que el Señor hizo un acto profético. Esta mañana Dios quiere hacer un acto profético contigo. ¿Sabían que el bautismo se puede considerar también una ceremonia? Se puede considerar, en el caso de la iglesia, era un acto simbólico. Cuando Jesús tomaba lodo y lo untaba con saliva, Él estaba procurando que la gente entendiera de que hay actos físicos que representan verdades espirituales. Así como el bautismo. El bautismo es un acto físico, la gente la meten ahí, pero lo que tiene que entender es que esto simboliza algo poderoso en el mundo espiritual. Muy poderoso. Esa persona que se bautiza, esa persona se está uniendo a Cristo y está diciendo: Señor, de aquí en adelante pertenezco a ti para siempre. Ya no le pertenezco al mundo, no le pertenezco a Satanás, no le pertenezco a la condenación, ahora le pertenezco a la vida eterna. Tremendo.
cómo cosas físicas ilustran grandes verdades espirituales. Y Jesús dice que tomó ahora lodo, lo mezcló con saliva, la tierra con saliva hizo lodo y le colocó eso en los ojos. Pero luego le dijo, ve y lávate. ¿Sabe? Para que haya milagros debe haber obediencia a Dios. ¿Usted se imagina si el ciego le hubiera dicho, ¿cómo así? ¿Cómo así que me vaya a lavar? Los que dicen de donde estaba Jesús a donde estaba este estanque más o menos habían unos 2 kilómetros. Y a él le tocó que obedecer. Él no sabía quién lo estaba mandando a hacer eso. Pero cuando Jesús te manda a hacer algo, obedécele. Porque cuando tú le obedeces, el milagro está de camino. Hablábamos el viernes. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es un mandamiento del Señor. Esto no se lo inventó un pastor. Esto no se lo inventó un cura. No. Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandamiento. Y aquí Jesús le está diciendo, ve a lavarte. Esa es una expresión de limpieza. Tus ojos, tu visión se ha ensuciado, se ha contaminado, pero ve a lavarte. Lávate con el agua. ¿Sabe qué es lo lindo de este lugar de Siloé? Es que ese lugar habían 2 cosas. Primero que todo, quedaban las colinas más altas de Jerusalén. Ahí estaba el monte Moriah y estaba el monte Sinaí. Y él estaba diciendo, hijo, es tiempo de que tú levantes tu visión. Desde allá comiences a caminar y a escalar hacia lo alto. Tú necesitas relacionarte con gente de visión. Dígame algo. Lo está mandando hacia arriba. Y luego dice que este río, en el profeta Isaías, capítulo 8, dice la palabra de Dios, otra vez volvió el Señor a hablarme diciendo, mire lo que el Señor nos habla, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé. Siloé significa enviado. Cristo es el enviado de Dios. Y Él está diciendo, ve y lávate en el enviado. Ve y límpiate en el enviado. El único que verdaderamente puede limpiar se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él nos limpia del pecado. Él nos limpia de la contaminación. Él nos limpia de la enfermedad. Él nos limpia de todo aquello que no agrada a Dios. Solo Cristo nos limpia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un aplauso al Señor porque Él le está diciendo, mira, son las aguas del enviado. ¿Sabe? Por cuando desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corre mansamente y se regocijó con Rezín y con el higo, habían cambiado las aguas mansas, dice la palabra, aguas tranquilas. Cristo es el enviado de esas aguas tranquilas, de esas aguas mansas, esas aguas que refrescan, esas aguas que limpian, esas aguas que producen una renovación en nuestras vidas. Solo Cristo puede hacer esa obra en nosotros. Y la palabra profética es esta: si el Señor te manda a lavarte, ve y lávate. Lávate de tus pecados en la sangre de Cristo. Si tú has venido por primera vez, Cristo te dice, yo te puedo lavar de todos tus pecados. No importa, como dice el mismo profeta, si tus pecados fueran como el rojo carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa cuánto haya sido tu pecado en tu vida. Lo que importa es que te laves en la sangre de Cristo, en el enviado de Dios que es Cristo. Lávate
en la cruz de Cristo, lávate en el sacrificio de Cristo, lávate en la obra redentora de Cristo, lávate ahí. Porque si te lavas, el Señor te va a perdonar todos tus pecados. Y juntamente con el perdón de tus pecados, el Señor te va a dar visión espiritual. Termina diciendo el texto que él obedeció al Señor y entonces regresó viendo. Dice el texto, el versículo 7 del capítulo 9 de Juan, dice, y se lavó y regresó, ¿qué? Regresó bien. Recobremos nuestra visión espiritual. Recobremos nuestra visión espiritual. Dios quiere quitar la ceguera. ¿Cuántos dicen amén? El diablo es experto en traer ceguera. Cristo es experto en quitar la ceguera. Colóquese en pie. Y yo quiero en estos minuticos que me quedan, porque si el Señor nos ha dado esta palabra, es con un propósito. Finalmente, ¿qué es lo que causa ceguera? La ceguera es causada por 3 razones según los médicos. Primero, por un error no corregido. Cuando las personas comienzan a tener miopía y se les va cortando como la visión y no buscan al oftalmólogo y no buscan corregir el error, puede ser que lleguen a ciegos. ¿Qué te está pasando últimamente con tu visión espiritual? ¿Qué te está pasando que se te está cortando la visión espiritual? ¿Qué te está pasando que estás cayendo del enfoque de lo eterno a lo terrenal? Es necesario corregir esa miopía espiritual. Dicen los médicos que otra causa de la ceguera es las cataratas. Las cataratas es una degeneración. Cuando ya una persona ha estado en mucho uso de su visión, comienza a haber una degeneración, un desgaste. Se le comienza a colocar como una venda, como una membrana que le va saliendo y le va impidiendo. Eso mismo pasa en lo espiritual. Una membrana que impide que veas el plan que Dios tiene con tu vida, con tu casa, con tus hijos, el futuro que Dios preparó. Pero hay otra razón y es la glaucoma, que son lesiones por golpes. Hay veces la visión, una persona pierde la visión, se vuelve ciega por una lesión, un golpe. Y yo sé de lo que le estoy hablando. Hace unos meses atrás recibí golpes emocionales, recibí golpes mentales y mi visión comenzó a caer. Uy, no, la visión se me cayó. Y yo, un hombre de fe, perdiendo la visión. Yo desde mi posición como pastor les abro mi corazón y eso me pasó hace unos meses atrás. Dije, Señor, y el plan que tú tenías con mi vida y el propósito, ¿y qué pasó, Señor? Señor, y ya no estoy viendo el futuro de mi hogar. Estoy viendo que mi matrimonio se está dañando. Estoy viendo que mi matrimonio se está perjudicando, Señor, y tú me habías prometido un matrimonio saludable. Tú me habías prometido un matrimonio sólido. ¿Qué es que está pasando, Señor? Mi visión comenzó a perderse de mi vida de matrimonio, de mi vida de familia, con mis hijas. Comencé a ver a mis hijas enredadas en cosas que no debían. Yo dije, Señor, y lo que tú prometiste de mis hijas, mi visión de ellas, tu visión acerca de ellas. Comencé a sufrir y el Señor me habló con esta palabra. Necesito que recuperes tu visión espiritual de lo que yo quiero y voy a hacer contigo y con tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Voy a pedirle por favor a los que se van a hacer bautizar que se alisten, pero mientras tanto quiero orar por aquellas personas que dicen, pastor, yo estoy sintiendo algo así. Estoy viendo que mi visión necesita ayuda de Dios. Quiero ver más
la grandeza de Dios. Quiero ver más la omnipotencia de Dios. Quiero ver más la grandeza del Dios que me llamó. Quiero empezar a ver. Yo le pido a usted que salga de su asiento. Quiero hacer una oración por usted. Venga y oremos al Señor. Y haga usted como Bartimeo hizo. Bartimeo clamó a Dios y le dijo: Señor, tengo una urgencia. Tengo una necesidad urgente. Quiero que tú hagas un milagro urgente. El Señor le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el Señor le hizo esta pregunta para despertar en su corazón y decirle: Señor, que recobre la vista. Vamos, suelta tu capa. Suelta tu capa en esta hora, suelta esa capa y ven a Jesús que te está llamando, como le dijeron a Bartimeo: ten ánimo, el Señor te llama, levántate de tu asiento, ven a un encuentro con Jesús. No es un encuentro con una religión, no es un encuentro con un pastor, no, es Jesús el que ha mandado a llamarte, es Jesús el que ha dicho: ven, porque quiero hacer algo contigo y por ti. Bendito sea el nombre de Jesús. Tal vez hay otros que han estado en un entorno de incredulidad como Bethsaida, y el Señor te dice: tengo que sacarte de ahí, tengo que liberarte de ahí. La incredulidad impide que veamos milagros de Dios. Tengo que sacarte y tengo que traerte a un lugar donde hay visión espiritual. Ahí donde tú estás, levanta tus manos al Señor, cierra tus ojos y abre tu corazón a lo que Dios puede llegar a hacer en esta hora. Bendito el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu palabra. He entregado el mensaje. Tu palabra dice que tú nos has dicho de que no quieres que perdamos la visión espiritual, de que no tengamos una vista corta, que no seamos ciegos. Señor, tu palabra nos advierte que aún los creyentes podemos ir perdiendo la visión. Los creyentes podemos ir perdiendo toda esa visión espiritual de lo que nos has hablado, de lo que nos has dicho, de lo que has preparado. Hay veces la ceguera viene a atrapar nuestra mente, nuestro entendimiento, para que nos impide ver las bendiciones que Dios nos ha dado. Así como un ciego puede estar rodeado de colores, de cosas hermosas, pero no las ve, así mismo puede ser un creyente enceguecido. Dios ha puesto bendiciones alrededor. La familia, la esposa, el esposo, los hijos son bendiciones, pero cuando estamos ciegos no la vemos. La iglesia es una bendición y hay veces no la vemos así. El ministerio es una bendición y hay veces no se ve así. Por eso, Señor, venimos ante ti. Ahí donde tú estás, levanta tus manos. El Señor viene a tu vida para tocarte mientras adoramos al Señor. Mientras adoramos al Señor y lo invocamos a Él, el mismo que le abrió los ojos a Bartimeo, el mismo que le abrió los ojos al ciego de Bethsaida, el mismo que le abrió los ojos al ciego de nacimiento, es el mismo que está aquí con nosotros. Dios me abra a ti. Vamos, ábrete al Señor en esta hora. Entrégate al Señor. Vamos, haz esa canción tuya. Jesús, tengo todo. Así es. Y en tus manos. Vamos, entrégale en sus manos tu vida. Bríndale al Señor su vida en esta hora y dígale: Señor, me entrego a ti. Me entrego a ti. Jesús, estoy dispuesto. Vamos, dígale: Señor, estoy dispuesto en esta hora. Y en tus manos lo rindo todo. A ti, Señor. Ahora dígale: Señor, abre mis ojos. Abre mis
Dígale, yo quiero verte. Dígale, quita las vendas. Quita las vendas Que me han cegado. Una vez más, dígale. Abre mis ojos. Dígale, abre mis ojos. Yo quiero ver. Quita las vendas. Quita las vendas. Vamos una vez más, dígase al Señor. Vamos, Abre mis ojos. abre mis ojos. Yo quiero verte. Yo quiero Dígale, verte. quita las vendas. Quita las vendas. Mira que me han cegado. Yo quiero verte. Quiero verte. Yo Quiero ver quién eres tú. Quiero conocer quién eres tú, de verdad. Vamos, dice. Ahí usted está, ahí con sus ojos cerrados, con su corazón abierto, diga esta palabra, diga: Señor, renuncio en esta hora. Renuncio a la falta de visión espiritual. Renuncio a todo aquello que quiera enceguecer mi entendimiento. Diga: renuncio en el nombre de Jesús a todo aquello que quiera impedir que yo conozca y vea el plan y el propósito que tienes para mi vida. Diga: renuncio a todo lo que me impide dimensionar tu grandeza, tu poderío, tu soberanía. Señor, en este día renuncio a todo aquello que me quiera desenfocar del llamado que tú me has hecho. Diga: renuncio en el nombre de Jesús a todo aquello que quiera impedir que yo vea y experimente mayores bendiciones y victorias de tu mano poderosa. Diga en este día: renuncio a la ceguera. Renuncio en esta hora a la ceguera espiritual causada por el diablo, causada por el mundo, causada por el pecado. Diga en el nombre de Jesús: renuncio a ella por el poder del nombre de Jesús. Y ahí donde usted está, levante su mano. Señor, yo oro por cada hermano que está aquí. Y así como tú lo hiciste, Jesús, Señor, toca la vida de mi hermano. Tócalo. Toca su corazón. Toca su mente. Toca su alma. Abre sus ojos. Abre sus ojos espirituales. Ilumina, alumbra los ojos espirituales de tu pueblo. Señor, una vez más, que ellos puedan ver su futuro en tus manos. Que ellos puedan ver, así como lo vio Moisés, una gran visión. Señor, que ellos puedan ver el propósito. Que ellos puedan ver el plan que tú tienes con su vida. Que ellos puedan ver que tú los llamaste para tener una vida de trascendencia, así como a Moisés. Una gran visión, una zarza ardiendo, que te dice desde esa zarza: yo te he llamado en justicia, yo te sostendré. Mi plan no es que tú seas una persona con un oficio cualquiera. Mi plan es convertirte en un libertador. Mi plan es convertirte en una libertadora. Mi plan es convertirte en alguien que libere, que restaure. Oh, hay una gran visión, como la visión que vio Ezequiel.
Él estaba cautivo, Él estaba con los cautivos, Él estaba con los oprimidos, Él estaba con aquellos que se habían empobrecido, aquellos que estaban siendo humillados por el enemigo. Pero ahí se abrió el cielo. Se abre el cielo para tu vida. Se abre el cielo para tu casa. Y desde ahí empiezas a tener visiones de Dios. La visión de la gloria de Dios. La visión de la gloria de Dios. La visión de los atributos de Dios a tu favor. La visión de la majestad de Dios. Aunque has llegado, aunque fuiste sacado de la tierra prometida, dice el Señor, yo te regresaré a la tierra de las promesas. Aunque te hayan despojado de tus riquezas, aunque te hayan despojado de tu paz, de tu gozo, yo te traeré tiempos de gozo, tiempos de paz. Aunque te hayan llevado al escenario de la esclavitud, yo te liberaré, yo te volveré a traer a la tierra de la libertad. Hay una visión de libertad. Hay una visión de libertad. Libre del cautiverio. Libre de la esclavitud. Libre. Eres libre de esa enfermedad. Eres libre de esa esclavitud. Eres libre de ese mal hábito. Eres libre de ese dolor. Suelta tu capa. Suelta tu capa. Suelta esa cobertura de tu pasado. Suéltala. Y ven al encuentro con Jesús. Aquí está la visión de David. A través del profeta David, el Señor le dio una visión y le dijo: yo me encargaré de cortar a todos tus enemigos. Yo me encargaré de humillar a todos tus enemigos. Satanás, demonios, ahora bajo los pies de la iglesia. Ahora bajo los pies de la iglesia. Ahora la visión de tu futuro es que yo te daré un nombre como el nombre de los grandes en la tierra. Te daré un nombre de príncipe en mi pueblo. Hay una visión. Hay una visión de tu futuro. Tu futuro no es en medio de las personas de baja de condición. La visión que Dios te da es que Él levanta al pobre del muladar y los hace sentar con los príncipes de Israel. Se abre espacio de posición para ti. Te veo reinando, te veo gobernando, te veo liderando. La visión de Dios en esta hora es que se rompe la mendicidad. El Señor no te ve como un mendigo. El Señor no te ve como una mendiga. No te contentes con las migajas de este mundo. El Señor ahora te da una visión. Eres fuente en esta tierra. Eres fuente de bendición. Eres fuente. Yo rebequete rea. Iridiquita rama andarabacata rama sete rebequete. Oh, yo me encargaré de darte
de edificarte casa. Dios te da la visión de una familia reconstruida. Dios te da la visión de una familia restaurada. Dios te da la visión de una familia consagrada a Él. Tus hijos están consagrados a Dios. Y aunque ahora están viviendo un paréntesis, yo los volveré a traer al plan y al propósito que diseñé para ellos. Se abren los ojos de la iglesia. Se derrama el Espíritu de Dios para tener visiones de Dios. Visión espiritual. Hay una visión de sanidad en este lugar. El Señor no quiere que te veas enfermo, enferma. Recibe la visión de tu sanidad. Comienza a mirarte caminando nuevamente. Comienza a mirarte comiendo. Comienza a mirarte una vez más trabajando. Comienza a mirar viajando para llevar a Cristo a la tierra que Él te envía. Shoramanda Rabacanda. Ashetarinda Romacanda Shorebende. Hay una visión de abundancia para ti. Dios quiere que salgas de esa visión de mendigo, de esa visión de estrechez, de esa visión de monedas. Hay una visión de abundancia en tu espíritu. Se imprime para que salgas de la estrechez, para que salgas de la escasez, para que salgas. Hay una visión. El Espíritu Santo te está haciendo ver algo. Te está haciendo ver algo que Él quiere que veas. Se abren tus ojos espirituales. Mira la salvación de tu casa. Mira la salvación de tu familia. Míralos. Míralos. Se han corrido las cortinas de lo natural para que veas en lo sobrenatural. Mira la eternidad con Cristo. Mírate. Yo te veo en el cielo. Yo te veo en la multitud que adora a Cristo. Yo te veo con palmas en tus manos, adorando al Cordero. Yo te veo entre esa multitud de naciones, de pueblos, de tribus. Yo te veo en medio de esa multitud. Yo te veo al lado del trono de la gracia, hallando oportuno socorro para tu vida. Yo te veo postrado. Yo te veo postrado ante el Rey de Reyes. Yo ya te veo ahí. Te veo postrado. Te veo postrada ante la majestad de Cristo el Redentor. Tu futuro es el cielo con Él. Tu futuro es la eternidad con Él. Tu futuro es el reino de Dios con Él. Tu futuro está en mis manos, dice el Señor. Vamos, dale gracias al Señor. Levanta tus manos y dale gracias al Señor. Los cielos están abiertos
La visión espiritual te acompañará. Dale gracias al Señor. Empezarás a ver más y más a Cristo. Empezarás a ver más y más las maravillas de su palabra. Empezarás a ver más y más las riquezas con las que el Señor te hizo heredar por ser su hijo, por ser su hija. Empezarás a ver más y más de Él. Que te dale gracias al Señor. Vamos, levántale un aplauso al Señor en esta hora.